Ahí están viendo mi pantalla. Sí, ingeniero. ¿Qué? Sí, ingeniero, sí se ve. Bueno, entonces esos son los datos y son los datos que iban a obtener, ¿no? O que obtuvieron. ¿Sale? Vamos a ver. Permítame un segundo. Sí, profe. No inventes a mucha realidad, Alma. ¿Es un café? Ok, más o menos sería la curva granulométrica. ¿Sin qué? Ok, entonces el D10, pues ahí lo obtenemos de 0.015, el D30 0.0525 y el D60 0.29. El cociente de uniformidad es el D60 entre el D10, sería 0.29 entre 0.015, entonces me da el 19.3. El coeficiente de curvatura es el D30 al cuadrado entre el D60 por D10, entonces sería D30.0525 al cuadrado entre 0.29 por 0.015, me da 0.63. Luego, el siguiente punto era ¿qué? Las proporciones de grava, arena, limo y arcilla. Ok, y con esta curva granulométrica obtenemos los siguientes contenidos en grava, que pasa la malla número 4.75 milímetros, a la de 2 milímetros, y esta pasa al 75.80. ¿Sí? No, Inge, pero la proporción de la grava, la mínima es de 4.76. Entonces no tenemos gravas, tenemos solo 2.5% de gravas. ¿Por qué 4.76? Porque es el tamaño de la partícula. Aquí está, ¿no? Te estoy dando la malla al milímetro. Entonces, tienes 5 milímetros por la 4.10. Y a partir de la 4 son arenas. Sí, a partir de la 4 son arenas, Inge. A partir de la 4 son arenas, ¿quién dice? Las normas. De la norma del SUX. Del No, a ver, aquí es la norma CTM, ¿no? No es, además el SUX ni tiene norma. Para empezar, ay, hijos. El ACTM nos dice que de 2 milímetros para arriba son gravas. ¿Sí? Si me voy a lo que maneja el SUX, aunque no es una norma, bueno, ellos ponen en 3.57 por ahí de las para las gravas, ¿ok? El dato dice el SUX, no dice el SUX, ¿verdad? Dice UNE y ACTM. Entonces, si ustedes se meten a buscar, ¿sí? Oh, hijo. En esta Sociedad Americana de Prueba de Materiales, ella nos pone el límite de arenas a gravas
en 2 milímetros, ¿ok? ¿Ok? Entonces, bueno, si aquí de 4.75 a 2 milímetros sería 100 menos el 75.80, que es lo que pasa, entonces queda que el 24.2% es de gravas. Luego las arenas, el porcentaje es de 2 hasta 0.06 milímetros, pasa al 40%, 75.80 menos 40 me da el 35.80, ¿ok? Y los finos de 49% que pasan, sí, porcentaje de finos, el total 49%, gruesos y finos, gravas, arenas, 49% de gruesos, 51% de finos. Entonces aquí los limos van a ser el 40%, ¿sí? Menos el 2% que tenemos, entonces me da el 38% y obviamente el 2%. ¿Ok? Entonces la proporción de grava es el 24.20, la arena es el 35.80, el limo es el 38 y la arcilla es el 2. Como aquí los finos, ¿sí?, son mayor del 50%, entonces utilizamos la clasificación. Porque además aquí sí dice el inciso A, la curva granulométrica del suelo de acuerdo a estas mallas y a este número de mallas, según esto, ¿no? Los coeficientes CU y CC, sí, y obtener el de 10 de 32, 60 proporciones de grava, arena, limo y arcilla. Y el último sí me dice clasifique el suelo según el SUX. Entonces, según el SUX, yo veo que el suelo grueso, sí, es de menos del 50, pero el suelo fino es de más del 50, ¿no? Dado que aquí tengo un 51% de finos. ¿Ok? Entonces me dan los límites líquidos y límite plástico. Entonces, límite líquido 13.2 menos límite plástico 5.7 me da 7.5%, que sería el índice de plasticidad, ¿no? Y me queda más o menos ahí, ¿eh? ¿Sí? Y luego el límite líquido, que es el 13.2, pues anda por ahí, ¿no? Entonces quedaríamos aquí en esta clasificación CLML. ¿Ok? Sí, ingeniero. Sí, si ustedes se ponen aquí el SUX, entonces sí, 2 milímetros todavía es arena, hasta 3 puntos y pico, esta proporción pues, sería de arena, ¿no? Pero aquí no dice el SUX. Sí, es que como nos pidió clasificar el suelo debido al SUX, pues me confundí, pensé que desde el inicio había que hacerlo con el SUX. Digo, esa de UNE a STM yo lo tomaba más por el número de malla, que tomáramos en cuenta que ahí se toman números de malla y no te da milímetros, ¿no? Pero Sí, sí, profe, así lo entendimos. yo lo clasificó con el SUX, entonces empecé a hacer sin gravas y Sí. entonces me confundí en ese aspecto porque al último es clasificar solo según el SUX. Está bien, pues entonces, si ya me la enviaron, Sí. y con esa equivocación, corríjanla, ¿sí? Ahorita corríjanla, hacen la correcta y ya me la vuelven a enviar. Una pregunta. Sí. Por ejemplo, bueno, igual con lo del SOX, trae 3 como clasificaciones para suelos. Por ejemplo, de los finos, pues tomamos, o sea, usted está sacando lo que es a limos y arcillas. Sí. Pero, por ejemplo, bueno, yo tengo entendido que si era entre 5% y 12% de finos, pues se tomaba la clasificación doble, ¿no? Que es la que notó ahí de
arcilla de baja plasticidad. Sí, pero aquí no se toma en cuenta eso porque tienes un limos o arcillas, los finos de mayor del 50%. Si tuvieras una arena de 40, 50 y finos entre el 5 y el 12, ya tomas una doble clasificación que sería una arena limosa de baja plasticidad o algo así. Sí, aquí me dice que si la malla 200 pasa el material, bueno, hay que ver si es más del 50% fino o menos por ciento de suelo es el grueso, ¿no? Y entonces, en esta onda yo tengo 51% de arcillas, arenas y gravas de grueso, considerándolo así, 49. Aquí sí estoy considerando que lo que ustedes están comentando del SUX, ¿no? Sería 50% de finos, la suma y nada más tengo arcillas, o ambos, lodos, y gravas y arenas, ¿no? Donde tengo 0 de gravas y arenas 49%. Y entonces aplico eso, ¿no? Si tienes más del 50% es un suelo fino y por lo tanto utilizas los límites de Arthur para ver si es un suelo de baja o de alta plasticidad, ¿sí? Y de acuerdo a los límites que me dan y de acuerdo al índice de plasticidad que sale al restar estos dos, bueno, pues caeríamos en esta sección, ¿no? Ok. Sí. Sí, profe. Gracias. No, entonces, corríjanlo si todos están si todos se copiaron la tarea, cabrón. Bueno, no, pues, no nos copiamos, pero yo también tenía esa duda. Como dice, clasifiques conforme al SUX, pues por eso, pero... No, y hasta, bueno, yo en mi caso había pensado hasta que nos explicara usted porque sí había como que esa duda. Uh-huh. Entonces, sí. Pues ya ahorita que ya no nos sacó, pues ahorita hay que corregir. Profe, según la ASTM, las gravas son mayores a 2 milímetros, dijo, ¿verdad? Las gravas sí es de 2 milímetros para arriba, según la... Las arenas sí son menores a 2 milímetros y mayores a 0.002. Así es. Pues esta clasificación se las di en las notas donde vimos precisamente estas clasificaciones de acuerdo a los tipos de suelos, ¿no? Les di esos parámetros de acuerdo no a Rubalcaba, no al SUX, de acuerdo a la norma, ¿no? A las normas DIN, ACTM, sí, que coinciden en esto. Y hice yo la acotación, dije entre paréntesis o nota a pie de página, ¿sí? Hay otros autores que definen los límites de gravas y arenas de manera diferente, ¿no? Y uno de esos es el SUX, que pone el límite en 3.4, 3.7 milímetros para arriba, son las gravas, ¿no? Y las arenas las pone desde 3.47 hasta un 16avo. Sí, pues entonces al rato la corregimos, se la enviamos. No, pues ahorita. Entonces de una vez. ¿Se la podemos enviar por correo o la tenemos que subir? De una vez, ¿no? Pues nada más es el segundo inciso, ¿no? Digo, el inciso C, nada más las proporciones de... Sí, entonces déjenos ir por el material. Profe, ¿qué le iba a decir? ¿Sí nos podría dar chance de entregárselo más tarde a las 12 de la noche? Porque si hay cosas como que para escanear y todo eso, así es. Sí, está bien. Lleva tiempo. Sí, está bien, pero traten de hacerlo ahorita, ¿no? Sí. Ok. Y ahí yo lo ando corrigiendo, pero... vamos a decir que 45 minutos de la hora y media para que ustedes vean esto, lo copien, también que lo reflexionen, que lo analicen, ¿no? Thank you.
Oh, hijo de madre. Oh. Uy. Profe, una pregunta. Ah, no. No, olvídalo. No, ya no. Dale. No, ya no.
Oiga, profe, tengo una duda. Sí, Entonces, la clasificación de este suelo quedaría como un limo arenoso. sería una arcilla, ¿no? Una arcilla de baja plasticidad con lodo. Quedarías en el CL, ¿no? Tienes limos, tienes arenas, tienes gravas, pero la fracción que domina es la arcilla, ¿no? De baja plasticidad. Entonces, Es que estaba viendo yo unas gráficas, unas cartas de plasticidad donde dicen, ahí en donde usted, bueno, sí cae en esa zona en donde usted marcó, pero vi que era ML-CL, o sea, limo de baja, arcilla de baja. O sea, la clasificación está al revés. Entonces no sé cuál sea la correcta. es CLML, ¿no? Y ahorita te voy a mostrar, no una página de internet, una de estas, sino te voy a mostrar la que se las mostré cuando vimos esto, ¿no? Es la carta de Casagrande, ¿no? En esta presentación que vimos hace rato, vimos esta clasificación, mira, ¿no? Aquí que dice LML, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí, ya la pasó, pero sí tiene razón. De la línea A de la carta de plasticidad y la clasificación, ¿no? De cuando es CL, arcillas, ¿no? De baja plasticidad, y ML, limos. Entonces, es una arcilla de baja plasticidad, pero ahí como tiene un porcentaje considerable de arenas, ¿no se le considera también de doble clasificación? No, según el SUX no. Porque según el SUX tienes más del 50% de fino, ¿no? Entonces por eso caes en esta. Del análisis, pues vemos que 51% es de finos, ¿no? Y el mismo es de 38%, entonces iría CLML, ¿no? Sí me baso en esta. No sé si soy el único, pero no puedo ver. No se ve lo que está presentando. No se ve, profe. Sí, estaba presentando esta, ¿no? La carta de plasticidad. Entonces,
Nosotros dónde quedamos con esos índices y límites aquí, ¿no? En esta clasificación doble CLML. Sí, ese es el ML porque tenemos un índice plástico de 7.5 y Yes. un límite plástico de 5.7. Límite. No, perdón, límite líquido de 13.2. Sí caemos ahí en CLML. Y esta es del SUX, ¿no? Sí. Profe, Sí. estaba viendo la norma ASTM y esa que nos dice que los gruesos van de 2 a 4.76, ¿no? Pero aquí lo manifiestan como una arena gruesa. Entonces, la arena gruesa ya sería parte de los gruesos, ¿no? Porque tiene una clasificación de gravas, arenas gruesas, arenas medias y arenas finas. Sí. Limos, arcillas y también de coloides aquí. Y las arenas finas, ¿cuál es el límite con respecto a los limos? Los limos van de 0.075 a 0.005 y las arenas finas van de 0.075 a 0.42. La frontera está entre 0.075. Estoy buscando también lo de la clasificación y bueno, entonces más o menos. Pero, ¿cuál es el límite que marcan de gravas y arenas? De gravas y arenas 4.76 porque lo marca como una arena gruesa de 2 milímetros a 4.76 milímetros. A ver, espérame. Ay, cabrón. Sí. Está bien. Dicen que las gravas son de mayores a 2, arenas de mayores a 2 hasta 0.06, los limos en este caso serían de 0.6 hasta 0.002 y ya los que son finos de 0.002 para abajo. Por eso. Según el... ¿cómo se llama esta aplicación? Bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero encontré este clasificación y bajo esa me... También, ahí están viendo mi pantalla, ¿no? Ahí está. Fíjate, gravas de 70 a 2 milímetros. Y aquí la norma dice de 75 a 4.76. Esto está de acuerdo a las normas ACTM, DIN, AENOR. Y es que yo estoy chocando la norma ASTM. Uh-huh. Es que le digo que lo clasifica como grava, arena gruesa, arena media, arena fina, limo, arcilla y coloides. Pero si es arena ya no es grava, ¿no? Sí, pero viene como arena gruesa y viene de 2 milímetros a 4.76. ¿Qué pasó? Es que esa parece más bien clasificación del SUX, ¿no? No, pero no, porque la levanta a 4.76. Ah, no sé. Porque la del SUC solo nos da gravas, arenas, limos y arcillas.
Ey, Y aquí nos da gravas, arenas gruesas, arenas medias, arenas finas, limos, arcillas e incluso coloides. Déjame, voy a buscar mis normas del ACTM. No sé por qué anden. y checo esto, ¿no? Pero la separación entre arenas y gravas es el de 2 milímetros, ¿no? Por ahí inclusive hay una tabla de varios autores, Wangor, Uden y de varios autores ingleses y norteamericanos, donde ponen el límite en 1, otros en 2, otros en 5 inclusive. Me acuerdo de las normas de agricultura de Estados Unidos, que también tiene una división de los materiales estos, con esta situación, ¿no? Y verificamos esto, ¿no? Pero de acuerdo a lo que yo les di, ¿sí? De acuerdo a lo que les acabo ya de volver a presentar, ya lo había yo puesto y les había recalcado que esa no era del SUX. Ahí decía de qué normas eran. ¿Sí? Ay, estaba en esos límites la normatividad, ¿no? Pero voy a buscar la norma y tengo de las normas ACTM, pues tengo bastantes, nada más que yo no las tengo en papel, las tengo en digital y no sé dónde las habré dejado puesto, ¿no? La situación es que cuando borro archivos de mi computadora para que no se esté alentando, sí, pues los guardo en discos duros, pero pues tengo varios discos duros, entonces, y ahora como soy medio desordenado, yo nomás le pongo, por ejemplo, Mac y la fecha de hoy, si voy a quitar muchas, ¿no? Y eso es lo que la llevo. Si la saqué de mi computadora que me dio el poli, pues entonces tengo que buscar todo ese rollo, ¿no? Pero, y entonces vuelvo otra vez, ¿no? O sea, se atercan ustedes. Que quieren llevarlo al SUX, está bien. Pero la clasificación del suelo sí era en SUX, todo lo demás sí era según las normas que tengo ahí y según los diámetros de las partículas, ¿sí? Y bueno, yo hice muchas granulometrías, muchas, no una, hice yo creo que cientos de miles de análisis granulométricos y bueno, pues está claro que yo utilizaba esa norma porque el laboratorio estaba certificado, entonces teníamos que basarnos en normas, no en lo que le decía o en lo que ponían en internet algunos profesores, ¿no? Y si ahorita el que me dice que está en 4.7 y que la clasifica como arena, pues la arena es arena, no es grava. Y sí hay unas divisiones de arena muy gruesa, media, fina, muy fina, pero los límites son esto, ¿no? Y muchas cosas se me quedaron también en la escuela, ¿no? Entonces, pues allá están bien, ¿no? Pero no nos dejan entrar, hay que... Sí, y ahorita... Ahí le dejamos, pues, envíenme, me enviaron con respecto al SUX, veo sus límites que me ponen y reclasifico yo.
¿Sale? Sí, porque según la clasificación del SUX es una arena limosa, entonces sí hay que hacerlo por ASTM para ocupar la tabla de plasticidad. Pues sí, es así, tendrían que entonces ahí la dejo, luego yo verifico si encuentro para empezar las chingadas normas, porque también en alguna ocasión mi disco duro se enviruló y me recuperaron parte de la información, no toda, ¿no? Sí, que si no lo hacemos con la presentación que nos pasó, pues ahí viene especificado. Bueno, ya se la mandé, pero, profe, ¿se la mandamos por el correo o la subimos al Classroom? Al Classroom, por favor. Ah, bueno. Ya. Ok. Entonces ya está. Sí. Uh-huh. Sí. Ok, entonces para seguirle aquí con este rollo, ¿no? Entonces también habíamos visto lo de las rocas, ¿no? Del capítulo de descripción y clasificación de suelos y rocas. Nos habíamos quedado hasta antes de hacer el... Según yo estábamos viendo la resistencia, nos quedamos en la diapositiva donde estaba explicando lo de la resistencia de la roca. Sí, era propiedades índice, ¿no? Resistencia. Sí, profe. Solución, examen, hasta transparencia 25-28 del 1.33B. Ah, no, pero es eso. El 3.12. No. 3.11, 3.12. Todo esto no lo hemos visto, ¿no? Bueno, ahorita todavía no estoy presentando, pero entonces 3 sería el 3.11 o qué onda. 3.1, 3.11. Ya. A ver. De resistencia, esto lo habíamos visto, ¿no? Y también estas tablas. Y estaba yo explicando en base a esto, ¿no? Que cómo se hacía la prueba de resistencia con presión simple. Y cómo fallaban por cortante o por tensión estos núcleos que no estaban sometidos a presión confinante, ¿no? Y la prueba de resistencia triaxial, que también cómo se realizaba, ¿sí? Donde incrementabas la carga vertical y la carga horizontal, que ya está, les comentaba yo, dicen que es triaxial, pero para mí pues sería una prueba biaxial, ¿no? Porque el intermedio lo hacen igual al menor, entonces, y nada más con un fluido, agua o aceite, vamos a hacer una carga aquí que la vamos a permanecer constante
durante toda la prueba de compresión triaxial y obteníamos el ángulo de fricción, su comportamiento, obteníamos el ángulo de fricción interna y obteníamos la cohesión del material, ¿no? Creo que hasta aquí nos quedamos, ¿no? Sí, de hecho sí. Profe, Sí, O sea, vimos también estas tablas de resistencia, ¿no? Que les decía yo, es más o menos el 10%, esta dolerita 3.500, atención 350, esta de 500 a 50, el carbón de 2.500 a 250, de 2.500 a 250, en estos valores de 2.000 a 200, de 3.000 a 300, entonces que más o menos representaba el 10% de la resistencia a compresión simple, ¿no? Y luego que a través de varias muestras del mismo material le hacíamos pruebas triaxiales, donde sigma 1 era diferente de sigma 2, diferente de sigma 3, y estos sigma 2 igual a sigma 3 y diferente de 0, ¿no? Entonces, cada una de estas pruebas, les decía yo, tenía un esfuerzo normal diferente, ¿sí? Para cada una de estas pruebas, ¿no? Y que aquí se forma una recta de la forma y igual a mx más b, donde y era el esfuerzo tangencial tau y x era el esfuerzo normal, m era la pendiente, entonces la pendiente de esta que sería la tangente del ángulo phi, ¿sí? Y entonces teníamos que esta era una recta de esa forma, que significaba que el esfuerzo tangencial era igual a la ecuación C o tau 0, ¿sí? Más el esfuerzo normal por la tangente del ángulo de fricción. Y si consideramos la acción del agua, este esfuerzo normal iba a ser el esfuerzo efectivo. El esfuerzo normal efectivo va a ser igual al esfuerzo normal menos, ¿sí? La presión del agua que se ejerce. Entonces, espero que de esta prueba, al unir estos puntos, nos daba la cohesión, y nos daba el ángulo de fricción interna, ¿sale? Y creo que hasta ahí dejamos la última vez que tuvimos clase antes de meternos a este rollo del laboratorio, ¿sale? ¿Qué? Sí, ingeniero. Profe. Bueno, y ahora, ¿cuál sigue? Seguimos con esta. El siguiente punto era, o es el siguiente, ¿no? Dentro de la mecánica de rocas, esta se le da atención al estudio teórico y práctico de las propiedades y del comportamiento mecánico de las masas rocosas y de su respuesta ante la acción de las fuerzas aplicadas en su entorno. Un macizo rocoso está constituido por la matriz rocosa o roca intacta, separada en bloques por discontinuidades o superficies de debilidad. Se aplica en aquellos sitios donde el material rocoso constituye la estructura, como por ejemplo en la excavación de una obra subterránea como un túnel o en la elaboración de un talud. Hay el nombre de talud, hay artificiales, que es el que hace el ingeniero, y hay naturales, que es el que hace la naturaleza. Y a los naturales, por lo general, aunque mucha gente también les llama taludes, se les llama laderas, ¿no? Mientras que el talud es artificial tal cual, y ese es el que desarrolla un ingeniero. La roca, pues, también puede ser soporte de la estructura, por ejemplo, el cimiento de una presa, de un edificio, de un puente. O bien las rocas las podemos emplear como materiales para construcción, en escolleras, pedraplenes, en agregados para concretos, etc. Inclusive el uso de la roca
dentro de la misma ingeniería, como piso, como barda, como fachada. Hay rocas, ¿cómo le llaman? Ornamentales, ¿sí? Como el granito, como el basalto, como el gabbro, como el mármol, como la caliza, ¿no? Que la utilizamos en muchas construcciones, sobre todo. Esta mecánica rocas guarda pues una estrecha relación con aquella parte de la geología que se dedica al estudio de las estructuras geológicas como fallas, fracturas, etc. Y también se apoya o tiene relación con la mecánica de suelo, ¿no? Para resolver problemas pues de los macizos rocosos necesitamos conocer la deformabilidad y la relación que produce esa deformación, que sería el esfuerzo. Entonces necesito ver la relación esfuerzo-deformación, su resistencia y las condiciones que provocan la ruptura, el estado del esfuerzo inicial o residual que se encuentra sometido, los estados de esfuerzos que se desarrollan en el macizo en virtud de las solicitaciones estáticas y o dinámicas aplicadas, incluidas las debidas al flujo del agua subterránea, ¿no? Entonces, ¿qué estados de esfuerzo se desarrollan cuando yo hago una obra? El conocimiento de los esfuerzos y las deformaciones que puede soportar una masa rocosa permite abordar el diseño de obras de ingeniería. Las propiedades físicas tales como mineralogía, densidad, textura, etcétera, controlan las características de resistencia y deformabilidad de la matriz rocosa y son resultado del origen, de las condiciones y de los procesos geológicos que sufrió la roca a lo largo de su historia. La estructura geológica y las discontinuidades controlan los procesos de deformación y ruptura de los macizos a cotas superficiales, donde se realizan la gran mayoría de obras civiles. Por otro lado, las obras de ingeniería modifican el estado tensional del macizo en un tiempo muy corto en relación a los procesos geológicos y aceleran estos procesos, como intemperismo, fracturamiento, liberación de tensiones, fallamiento, así como modificaciones a los flujos del agua. El agua presente en los macizos reduce su resistencia, genera presiones y altera sus propiedades, dificultando las excavaciones, ¿no? Y la estructura en bloques del macizo le confiere una naturaleza discontinua y un comportamiento anisótropo, es decir, sus propiedades mecánicas cambian según la dirección que consideramos estudiarlas. Esto es lo contrario del suelo, ¿no? Ok, existe una serie de parámetros que se emplean en la identificación y descripción cualitativa y en parte cuantitativa de las propiedades básicas de las rocas y permiten establecer una primera clasificación con fines geotécnicos. Estas propiedades denominadas índices se enlistan en la siguiente tabla, en donde se señalan los métodos para su evaluación. La descripción geológica de la roca va a incluir el nombre, la analogía, la estructura, la textura, el tipo de matriz o de cementante para rocas sedimentarias, la alteración, los poros y microfracturamiento. También comprende la observación macroscópica y el análisis en láminas delgadas con un microscopio de polarización o microscopio petrográfico. También empleamos métodos de datación paleontológica y geocronométrica para datar, así como estudios de difracción de rayos X en partículas de tamaños muy pequeños. Para entender la importancia de la petrografía en la mecánica de rocas, considere una roca compuesta principalmente por cuarzo, que es un material duro que es inerte a los agentes agresivos, a diferencia de los feldespatos que se alteran fácilmente a arcillas. Todas las propiedades índice de la roca se determinan en el laboratorio y en general nos sirven para caracterizar el macizo rocoso. Estas propiedades índice no nos sirven para diseño, ¿ok? Estas son propiedades de la roca intacta o matriz rocosa y los métodos para su determinación. La composición mineralógica, su fábrica o estructura y textura, su tamaño de color, el grano, los métodos de determinación de esta propiedad
es a través de una descripción visual o con la ayuda de una lupa, o bien a través del uso de microscopía óptica, o bien de microscopios de barrido electrónico, o bien difracción de rayos X o turmoluminiscencia de rayos X. Son los métodos que nos sirven para identificar. Cuando observamos, ¿sí? A simple vista o con una lupa, podemos hacer una descripción visual, ¿no? Pero cuando los tamaños de los componentes de los materiales de las rocas son demasiado pequeños, los ojos no me sirven, no puedo visualizarlos, y entonces tendré que optar por usar microscopios, bien óptico o bien electrónico, es decir, de polarización o petrográfico, o de barrido electrónico, que es más potente que el petrográfico. Pero si las partículas son mucho más pequeñas, es decir, del tamaño de los limos de las arcillas, entonces, pues, para identificarlos bien necesito utilizar una técnica llamada difracción de rayos X, o también hay otra que se llama turmoluminiscencia de rayos X. Hay más técnicas, pero son las más comúnmente utilizadas. En cuanto a la porosidad, designado con la letra griega N, o el peso específico con la letra griega gamma, ¿sí? Y su contenido de humedad, que es una opción ahí, pero es con la letra griega W, la minúscula, es a través de técnicas de laboratorio, ¿no? Y ahorita vamos a platicar sobre ellas, ¿no? En cuanto a la permeabilidad, para obtener el coeficiente de permeabilidad K, coeficiente de conductividad hidráulica, también llamado, pues es a través de ensayos de permeabilidad. Aquí, si estamos hablando de rocas, el ensayo se llama ensayo Luyon. Si estamos hablando de rocas demasiado alteradas que ya se comporta como un suelo, entonces estamos hablando de pruebas Matsuakai, Lefranc, Maxua-Nasber, que esas pruebas se realizan en suelos, unas por abajo del nivel freático y otras por arriba del nivel de aguas freáticas. Sí, pero pruebas en rocas por abajo o por arriba del nivel freático, solamente existe la Luyon al momento. Ok, para obtener propiedades mecánicas como resistencia a compresión simple, sí, que utilizamos la letra griega sigma con un subíndice C de compresión. Entonces, los métodos para determinar la resistencia, sí, es ensayo de compresión uniaxial. ¿Qué otro nombre conocen de ese ensayo? ¿De cuál, Inge? Del ensayo de compresión uniaxial. ¿No confinado? No confinado, ensayo O axial, ¿no? o axial también, ¿eh? Sí, en inglés le ponen, pues serían las letras, ¿no? USC, Unconfined Stretch Compression, ¿sí? Es decir, prueba de resistencia a compresión no confinada, como dijo algunos de ustedes, ¿no? ¿Ok? Y con esto, ¿qué obtenemos? El método de determinación es a través de una prensa que va a ejercer una fuerza compresiva en un área de un núcleo de roca por lo general, ¿sí? Y esa prensa, ¿sí? Que por lo general en estas pruebas tiene un manómetro que me va a indicar la fuerza de compresión que estoy aplicando en un marco de carga. El movimiento es vertical y empezamos a aplicar esa fuerza en el área del cilindro hasta que se rompa el cilindro, y entonces es su resistencia a compresión cuando llega a la ruptura. Necesitamos hacer unos ajustes, dado que al deformar el núcleo de roca, ¿sí? Se acorta, ¿sí o no? ¿Sí? Su longitud
se acorta, ¿no? Y ese acortamiento, esa delta L, esa deformación longitudinal, pues para obtenerla, pues nada más resto la longitud inicial que tenía el núcleo de roca con respecto a su longitud final, y ahí tendré el delta L, ¿no? Esta delta L, si lo divido entre la longitud inicial, voy a tener la deformación axial. ¿Ok? Deformación vertical, si quieren. Ok, se achaparra el núcleo, pero lateralmente se deforma también, se ensancha. Entonces, el área, pues ya no es el inicial. Ya cuando se deforma, tengo que sacar un área corregida, ¿no? Para obtener bien la resistencia a compresión. Entonces, tengo que manejar unidades en milímetros en porcentaje con respecto a esta mención. Una vez que obtengo el punto de ruptura, que también le llaman esfuerzo pico, ¿sí? Entonces sería el esfuerzo axial entre la deformación axial, me da el parámetro de deformabilidad o módulo de Young. Mientras la deformación vertical y la deformación horizontal, ¿sí? La división del horizontal entre el vertical o la deformación diametral o transversal entre la uniaxial o longitudinal me va a dar la relación de Poisson. Si yo divido el esfuerzo que está en kilonewtons, ¿sí? Entre el área que kilonewton metro cuadrado, y si lo divido entre el área que estaría en metros cuadrados, ¿sí? Entonces me quedarían unidades de kilonewtons, ¿sí? Estas más unidades las tiene el módulo de Young, mientras que la relación de Poisson es adimensional. Al medir centímetros o milímetros entre milímetros, pues entonces queda dimensional, no tiene unidades. Y se han medido los módulos de Poisson en acero en concreto, material que produce el hombre, y se ha visto que el mayor valor de este parámetro es de 0.5. Es decir, no hay 0.6, no hay 0.7, ni mucho mayor. Y en rocas, en general, cae entre 0.3 y 0.4 sus parámetros de la relación de Poisson, ¿ok? Entonces, bueno, si yo envío una muestra de material y me sacan con que la relación de Poisson obtenido es de 0.6 o 0.7, quiere decir que o bien colecté una muestra extraterrestre y con estas a lo mejor me dan estos módulos, pero al menos a las de la Tierra no tenemos esos módulos tan altos, ¿ok? O bien pusieron un mal trabajo ahí, no supieron cómo obtenerlo y es un dato inventado, ¿no? Pero el que lo inventó no sabía que las rocas no tienen módulos arriba de 0.4, ¿no? ¿Ok? También en campo, ¿sí? El ensayo de carga puntual y el ensayo de martillo Smith es un equipo que puedo llevarlo a campo, ¿no? El SPT, no, ¿cómo sería carga puntual? El PLT, ¿no? La prueba PLT, que sería Point Load Test, ¿sí? Es el ensayo de carga puntual. Entonces, con una cámara pequeña que puedo llevar a campo, pues ahí puedo ensayar núcleos de roca y obtener esta resistencia a compresión simple, o bien con el esclerómetro, o también llamado martillo Smith, ¿sí? Que es un martillo que se utiliza para
en laboratorio sacar las pruebas de resistencia a compresión simple de núcleos de concreto. Entonces ensayan los concretos con este martillo. Y bueno, Smith dijo, bueno, pues me lo llevo al campo, o se lo llevó sin querer. Y luego dijo, a ver si sirve para las rocas. Y pues sí sirvió, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esos métodos para determinar esa resistencia a compresión simple. Para resistencia a tracción, tenemos la tracción directa, que es complicada de realizar, que tenemos que jalar el núcleo de roca, es decir, aplicar una fuerza de tensión, y al aplicar la fuerza de tensión, pues esta tiene que romper, ¿no? Y también la resistencia a tensión es igual a la fuerza de tensión que aplicamos entre el área. Tendremos que soldar o que poner algún aditamento para que podamos de alguna manera ejercer esa fuerza de tensión, ¿no? Y en muchas ocasiones esa soldadura es la que se rompe, no el núcleo de material. La roca a tensión no resiste altos valores, ¿no? Como les he hecho ver en las tablas y como les he comentado, la resistencia a la tensión es como 1/10 en general, ¿sí? De la resistencia a compresión. Va a haber rocas que inclusive sean del 14 o el 16%, no los vamos a dividir entre 10, entre 14 hasta 16, pero más o menos esos valores corresponderían a la resistencia a la tensión. La prueba es complicada, además es cara. Esta prueba, ¿derivado de qué? De la misma dificultad que se tiene para realizar estas pruebas, ¿no? En cambio, la famosa es el ensayo de tracción o de tensión indirecta, que es llamada también prueba brasileña. Aquí el núcleo de roca se pone de forma no vertical, sino horizontal, y se le aplica una fuerza compresiva. Como la roca va a resistir, ¿sí?, más a compresión que a tensión, entonces la muestra falla por tensión, ¿sí?, al aplicarte esa fuerza compresiva en la parte del núcleo de roca, ¿ok? Y se obtiene esa prueba. También hay otras pruebas, una prueba llamada de flexión, que trabaja como una viga, y también obtenemos esa resistencia, ¿eh? Pero la más usada, la famosa, es la prueba brasileña o de tensión indirecta, ¿ok? Otra propiedad son las velocidades de ondas sónicas. ¿Y esas qué? Son de sonido. Hacemos pasar hipersonido a través de un núcleo de roca. Este sonido se va a transformar en una onda sísmica. Entonces, esa onda sísmica a través del núcleo de roca va a viajar, ¿sí?, como una onda P o como una onda S. Sé el recorrido que van a viajar ambas ondas, que sería la longitud del núcleo. Si conectamos un sismógrafo a este núcleo, ¿sí?, entonces tengo la distancia que va a viajar la onda P y la onda S, y con el sismógrafo voy a registrar esa velocidad, ¿sí?, en un gráfico llamado sismograma, que me va a dar el tiempo de arribo de cada una de las ondas. Como la onda P es más rápida que la S, va a llegar primero al aparato, y entonces sabemos que velocidad es igual a distancia entre el tiempo. Tengo que la distancia es igual para la onda P y para la onda S. Entonces la velocidad de la onda P será la distancia recorrida en el núcleo entre su tiempo de arribo, ¿no? Y también para la onda S. Y ahí determino estas velocidades a través de sonido. Para una es hipersonido, y para la otra es sonido natural. Y con estas
medimos en laboratorio. ¿Qué medimos? La velocidad de las ondas elásticas. Al medir las velocidades de las ondas elásticas, es decir, de la onda P, de la onda S, ¿sí? Obtenemos la relación de Poisson y el módulo de ion estático, que se llama, a través de esta prueba. ¿Ok? De las propiedades mecánicas, el ensayo a compresión triaxial me da la resistencia y me da los parámetros de cohesión y ángulo de fricción, como explicamos la clase anterior o la vez que vimos los últimos puntos de teoría, ¿no? Y también para la deformabilidad, para obtener módulos de deformación ya no estáticos, sino dinámicos, pues entonces ponemos el ensayo de compresión simple, me da módulos estáticos, y el de velocidad sónica me da módulos dinámicos. También a través de esta prueba la puedo hacer en laboratorio, la puedo hacer en campo, y me da en laboratorio o en campo módulos dinámicos, la de velocidad sónica, ¿sale? También puedo obtener estas propiedades de velocidad de onda P y de onda S a través de geofísica en la sísmica de refracción, a través de los métodos indirectos que se hacen, ¿no? Ahí nada más necesito obtener la densidad o densidad promedio de los materiales que pasen las ondas, ¿sí? Y aplicar una fórmula matemática que relaciona la velocidad de la onda P al cuadrado entre la velocidad de la onda S al cuadrado, ¿sí? Multiplicado por la densidad del material, y eso me va a dar el parámetro de la resistencia de la resistencia. El parámetro de Poisson. Con el parámetro de Poisson sustituyo bien la onda P o la onda S en otra ecuación junto con el parámetro de Poisson y obtengo el módulo de deformabilidad o módulo de ion. ¿Ok? Es decir, si en un método indirecto tengo esas trayectorias de velocidades de onda sónica, es decir, el parámetro de la velocidad de la onda P y de onda S, pues nada más necesito la densidad del material que atraviesen o la densidad promedio de los n materiales que atraviesen la sonda. Y ya con eso tengo módulos dinámicos de deformabilidad, que esos, igual que la resistencia, sí me sirven para determinar ¿sí? El diseño de mis obras civiles. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. No, Inge. No, sale pues, entonces vamos a ver algunos de esos parámetros que maneja la mecánica, ¿no? La porosidad es importante, sí, porque a mayor porosidad en un material, sí, tenemos menor resistencia, ¿no? Entonces, es la relación entre el volumen de vacíos, B de B, y el volumen de la muestra, B de M, la cual se expresa en porcentaje y ponemos la letra griega N, que va a ser igual a esa B de B entre B de M por 100, ¿no? Esta es la fórmula mágica, ¿no? La porosidad es la propiedad que más afecta a las características mecánicas de una roca, siendo inversamente proporcional a la resistencia y a la densidad y directamente proporcional a la deformabilidad, ya que la existencia de huecos puede dar lugar a zonas de debilidad. Por lo general, esta porosidad decrece a profundidad. Las rocas tienen huecos con diversas formas. En la caliza y en el basalto, la porosidad puede alcanzar valores de hasta el 20%, mientras que en el granito va a ser del orden de 0.1%. Esta propiedad se considera primaria si es inherente a la roca, como en las areniscas, en donde existen huecos que se formaron con esta, mientras que la porosidad secundaria se debe a algún proceso posterior, como la fisuración. La porosidad de fisuración se relaciona con la mayoría de las propiedades mecánicas de las rocas, como resistencia a compresión, el modo de deformabilidad
y la velocidad de las ondas sísmicas longitudinales. Si es velocidad de ondas sísmicas longitudinales, estamos hablando de la onda P o de la onda S. El onda P. Sí, De la P. ¿Qué? de la onda P. Perfecto, gracias. Entonces, bueno, con esto, si graficamos valores de porosidad con valores de resistencia a la compresión simple y con módulos de deformidad de la roca o bien de la velocidad de las ondas longitudinales, pues nosotros vemos que ¿qué nos dice el gráfico? Mira, a mayor porosidad, menor resistencia, ¿no? A menor porosidad, mayor resistencia. Y se maneja igual con el módulo de deformabilidad. A mayor porosidad, sí, menor módulo de deformabilidad. A menor porosidad, mayor módulo de deformabilidad. Y para la onda longitudinal también, ¿va? A mayor porosidad, ¿mayor qué? ¿Mayor velocidad o menor? A menor porosidad, mayor velocidad. No, señor. Es. Es al revés, ¿no? A ver, ¿sí ven el cursor? Ajá. Sí. Sí, profe. Okay. Si esto tiene una porosidad aquí, entonces la resistencia va a ser alta, ¿no? Si la porosidad aumenta, la tengo acá, entonces la resistencia va a bajar. Igual va a pasar con el módulo. Pero acá, mira, si yo tengo una alta porosidad, voy aquí, entonces la velocidad va a bajar, ¿no? Si yo tengo menor porosidad, entonces la velocidad va a ser mucho mayor, ¿no? Aquí va a tender los valores a cero. Entonces aquí voy a tener una velocidad más grande. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, ¿qué? Ok, y ahora mentalmente vamos a ubicarnos como si fuéramos nosotros la velocidad de la onda P, ¿no? Esta corre hasta de 5 a 7,000 metros por segundo. Pues corre un resto, ¿no? Pero, ¿y qué pasa cuando se encuentra un poro? Reduce poquito, pasa el poro y vuelve a agarrar velocidad, ¿no? Pero cuando se encuentra 100 poros, es decir, la porosidad está incrementada, pues va a tener que bajar su velocidad a pasar el poro, el hoyo, el otro, etcétera, entonces su velocidad va a disminuir considerablemente. ¿Ok? ¿Qué pasó? Sí, ¿Es conmigo o es con la familia? ¿Ok? Inge. Oh, hijo de eso. En fin, las otras propiedades es el peso específico y la permeabilidad, ¿no? El peso específico de una muestra que sea de roca es su peso por unidad de volumen, o sea, gamma, que me representa la letra griega que le da idea al peso específico, es igual a W, que significa weight de peso, subíndice M de la muestra, entre B de volumen, entre M de la muestra, ¿no? Entonces el peso de la muestra entre volumen de la muestra, ¿no? ¿Cómo determinamos esta propiedad? ¿De la permeabilidad? No, del peso específico. El volumen entre la masa. Cabrón. No, la masa entre el volumen. Pero... Ajá. ¿Y cómo determinas el peso de la masa? Pues lo podemos hacer por medio de la prueba
Pues con lo del mercurio, con esa prueba, ¿cómo se llama? Cuando llenamos el mercurio y sumergimos una muestra y hacemos la diferencia de volúmenes. Pues se llama así, determinación de la densidad o peso específico. Pero, para saber tu masa o tu peso, ¿cómo le haces? ¿Te sumerges en mercurio? Es en agua, ¿no? Es el peso del aire más el peso del agua. No. Chale. El peso del pelo más el peso del agua. El material del peso. Sí, ingenieros. Por relaciones volumétricas. No es el peso de la muestra. Pues es el peso de la muestra. ¿Cómo Es el peso de la muestra, ¿no? El peso de la muestra saturada, ¿no? Pero ¿con qué lo sacan? Pues de una báscula. Pues una báscula. Ojo, y aquí viene lo bueno. Las básculas deben de estar calibradas, ¿ok? Para que no me den kilos de a 900 gramos. ¿Ok? Sí, profe. Ok, entonces pongo mi muestra en una balanza, en una pesa, y ahí me va a dar el resultado, ¿no? Pues pesa 2 kilos, 200 gramos, 1 kilo 850, etcétera, ¿sí o no? Sí. ¿Y el volumen cómo lo saco? Ahora sí con la de agua, ¿no? No, midiendo también si tenemos un cubo. No, pues es un núcleo de roca, ¿no? Pues es circular, solamente se le saca el diámetro y pues por su altura, pues ya sacamos el volumen. Eso con Pero no siempre es circular. ¿A poco has visto barrenos cuadrados? Estamos hablando de núcleos de roca. Pero luego vienen fragmentados, no vienen enteros. Eso, ¿no? Depende si está completo el núcleo o si hay un núcleo que esté completo, pues se toma ese núcleo, ¿no? Se mide pues, para más practicidad. Bueno, efectivamente hay varios métodos para calcular el volumen, ¿no? Uno de los métodos que utilizan en el laboratorio es tratarlo como un suelo, aunque sea una roca. Lo saturan con esta brea, no me acuerdo, de parafina, creo que le llaman, la pesan, etcétera, lo tratan como un suelo, ¿no? Pero no es un suelo. Si yo tengo un tramo de núcleo de roca, sí, que sea un cilindro, pues obviamente pongo mi cilindro de roca en la balanza y peso su peso natural, ¿sí? Por ahí alguien dijo, lo saturo en alcohol o en agua. No, nada de eso. Es naturalito, ¿sí? Con lo que traiga de agua y con lo que traiga de aire ahí adentro. Lo peso y si es un cilindro, pues su volumen, como dijo uno de ustedes, pues nada más saco ¿qué? El área por la altura. El área de un cilindro es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, lo multiplico por la altura. Entonces, ¿qué necesito hacer nada más? Medir su longitud y medir su diámetro, ¿no? Aplicamos la fórmula de un volumen de un cilindro y pelas. O bien, ¿sí? O bien, meter el material y ver el volumen desplazado del líquido de agua, ¿no? Pero en general los núcleos no caben en la pipeta, en el equipo, en la herramienta que me permite medir el volumen desplazado una vez que meto el núcleo. Entonces lo tengo que tratar como un suelo, tengo que destruir su estructura, ¿no? Tengo que romperlo de tal forma que entre en la herramienta considerada o en la que tengamos. ¿Ok? Pero, pues yo creo que además
El más fácil de obtener pues, es a través del área por la altura, ¿no? Ya. ¿Ok? Entonces aquí tenemos de algunas rocas, como pueden ver, ¿sí? La relación de porosidad y de su peso específico, ¿no? De la andesita 2.2 a 2.35, de la anfibolita 2.9 a 3. Y, por ejemplo, la andesita tiene porosidades de 10 a 15%, la anfibolita no tiene porosidad. La arenisca de 2.3 a 2.6, con porosidades de 5 al 25, en promedio de 16. El basalto de 2.7 a 2.9, su porosidad de 0.1 hasta el 2%. La caliza de 2.3 a 2.6, su peso específico, 2 gramos por centímetro cúbico. Y tiene una porosidad del 5 al 20%, en promedio el 11%. El carbón tiene de 1 a 2 gramos por centímetro cúbico de peso específico y una porosidad del 10%, ¿no? La cuarcita de 2.6 a 2.7 y de 0.1 a 0.5. La creta de 1.7 a 2.3 y 30 de porosidad. Entonces la creta es bien porosa, ¿no? La diabasa de 2.9 y pues esa casi no tiene porosidad. La de ahorita no tiene porosidad y su peso es de 2.7 a 2.85. Entonces, vean que el que tiene menor peso específico, ¿quién es? La creta de 1.7, ¿quién más? La toba, ¿no? De 1.9. Y el que tiene mayor densidad es el gabro con 3.1, ¿sí? Entonces, bueno, podemos decir que estos materiales van de ¿qué? De 1 a 3, ¿no? Podemos decir, bueno, su peso específico de los materiales de la parte donde vivimos, pues varía de 1, que sería el carbón, hasta 3, que sería el gabro, ¿no? ¿Sí o sí? Con eso, bueno, pues yo tengo un rango de un mínimo y un máximo, entonces todas las demás van a caer en estos límites, ¿no? De la corteza estoy diciendo, si nos vamos más abajo, ya la densidad aumenta. Siempre que profundicemos, aumenta temperatura, aumenta densidad, aumenta la presión, aumenta el peso específico, disminuye la porosidad, ¿no? ¿Ok? ¿Sale? Entonces ya como obtenemos el peso específico, pues lo pueden ustedes obtener ahí hasta en su casa, ¿no? Si tienen un cilindro de roca y si tienen algo con qué medir, las reglas por lo general dicen que son graduadas, pues con una regla le mido el diámetro, lo elevo al cuadrado, lo multiplico por 0.25 y luego le mido su altura, lo multiplico por su altura y ya está, ¿no? El volumen en metros cúbicos, ¿no? Voy a comprar medio kilo de tortillas, le digo, pésame mi núcleo, ¿no? Pesa 1527 kilogramos, entonces 1527 entre lo que saqué de volumen, pues ya, ahí está, ya mi densidad, mi peso específico. Me dio 4.5, y híjole, tengo una muestra del núcleo, ¿no? Más o menos. Que la densidad acá es de 1 a 3, ¿no? Estoy comentando. Ok, la permeabilidad es la capacidad de una roca para transmitir agua y depende de la interconexión de los poros. A ver, Rubalcaba. Quiere decir que puedo tener una roca que es muy porosa, pero si no están interconectados los poros, ¿puede ser impermeable? ¿Cómo ven? Pudiera ser, ¿no? Sin G. La permeabilidad no depende al 100% de la porosidad. No, depende de la interconexión, de que el material le permita el flujo del fluido, ¿no? Sí, claro.
Ojo, no por ser muy porosa, ¿sí? Es como algunos maestros que dicen que son ricos, ¿no? Sí, ¿no? Y que tienen carros Mustang del año y la chingada. Llegan en 8. Y viajan en el metro, ¿no? Entonces, oye, ¿cómo están? ¿Dónde están? Ni en foto, Es que no pasa de tope, profe. No, es que si lo sacas se lo roban. No, bueno, pues, entonces, ¿para qué lo compraste? ¿No? Digo yo. Para presumirlo. Para presumirlo, ¿no? Está bien. Ok, entonces, ahí fue, ¿no? A donde me quedé, transmitir agua y depende de la interconexión de poros y de fisuras. En general, las rocas, como vemos, ¿sí? No tienen muchas rocas porosidad o la tienen muy baja, ¿no? Entonces, la porosidad va a ser a través de las fisuras que tengan. Y eso sí, muchas rocas pues son o están muy fisuradas. También el grado de intemperismo, la anisotropía o el estado de esfuerzo a que esté sometida. La permeabilidad de una roca se mide por el coeficiente de permeabilidad o de conductividad hidráulica con la letra griega K, que se expresa en centímetros por segundo, es como una velocidad, ¿verdad? O metros por día, o metros por segundo, y viene dada por esa fórmula. Permeabilidad es igual a permeabilidad intrínseca por el peso volumétrico del agua entre la viscosidad del agua. Y con eso obtenemos el valor de la permeabilidad. En estas tablas se presentan algunos valores típicos de pesos específicos y porosidades que ya los estuve leyendo y de permeabilidades, mientras que la figura 8.2 ilustra la manera como se determina el peso específico de una muestra en laboratorio. ¿Y dónde está la 8.2? Tal vez en su siguiente diapositiva. Yo creo. Bueno, entonces, valores de permeabilidad de la matriz rocosa. Matriz rocosa es roca intacta, ¿sale? Arenisca 10 a la menos 5 hasta 10 a la menos 10. Profesor Balcaba, ¿por qué tiene, por ejemplo, la caliza de la unidad de 10 a la menos 6 hasta 10 a la menos 12? ¿Por qué creen que tenga como que dos parámetros de permeabilidad? Un rango, ¿no? Uno casi es el doble del otro. ¿El qué? ¿El qué? Es el rango, ¿no? Es el rango. Bueno, pero ¿por qué tiene un rango tan grande? Pues sí, varía mucho, ¿no? De 10 a la menos 5 a 10 a la menos 10, o de 10 a la menos 6 a 10 a la menos 12, pues sí tiene un pinche rangote. ¿Por qué? Por lo pequeño que son. ¿Por qué? Por el tamaño sería, ¿no? Porque hay dos tipos de permeabilidades, ¿no? Por ejemplo, 10 a la menos 5, la arenisca, decíamos hace rato que es una de las rocas que nace ya con poros. Es decir, ya de nacimiento es porosa la güey, ¿no? ¿Sí? Pero, estando en la superficie de la corteza, se ve sujeta a intemperismo mecánico, es decir, se fractura y al fracturarse pues, se incrementa su porosidad, ¿no? Entonces, al incrementarse la porosidad por fisuración, pues puede también aumentar su permeabilidad, ¿ok? Ok. Entonces, el esquisto de 10 a la menos 7 a 10 a la menos 8, la pizarra 10 a la menos 11 a 10 a la menos 3, el granito 10 a la menos 9 a 10 a la menos 12, la lutita 10 a la menos 9 a 10 a la menos 13, en general rocas metamórficas de 10 a la menos 9 a 10 a la menos 12, y las rocas volcánicas de 10 a la menos 7 a 10 a la menos 12. La sal es menor de 10 a la menos 11 o menor a 10 a la menos 13, ¿no? Es decir, tiene muchos ceros, ¿no?
13 ceros. Sí. Se parece a mi boleta. Permítame. ¿Qué pasó? Oiga, profe, no lo corro, pero ya es hora. Ah, ya es hora. A mí se me hace que ya siente que es viernes y el cuerpo lo sabe, ya lo están esperando. Dígale, profe. No, es que tengo clase ahorita, por eso le digo, profe. No, está bueno, los veo el próximo. El próximo lunes ahí van a hacer El huelga. lunes descansa. Por eso. Tenemos que descansar, profe. Órale. Si ni hacen nada, ¿qué le hacen? Hasta luego. Hasta luego. Es su excusa, déjala. Hasta luego, profe, cuídese mucho. Bye. Bye. Hasta luego, Bueno, profe, ingeniero. gracias. Hasta luego, bye. Nos Hasta vemos. luego. ¿Te quieres salir o qué? Sale, chicuelos. Ahí los dejo. Cuídense mucho. Excelente viernes. Nos vemos. No tomen mucho porque la cruda está muy Ay, pero cañona. si tú eres el que chupas. ¿Cuál? Mírame, estoy chambeando. Ay, pero Un hombre responsable. la semana pasada estaba